Es depilación láser, estrías, microblending, salón de belleza y baby glow. Contáctenos al número telefónico que aparece en pantalla. Somos Estética Habitus, el mundo de la belleza en tus manos. Transferí emociones a Nicaragua con tarifas especiales. Descarga hoy la nueva billetera Cashback para hacer tus envíos de dinero entre billeteras Cashback Costa Rica y Cashback Nicaragua. Fácil, seguro y desde donde estés. Queremos que nuestra tecnología te haga la vida más fácil para sentir más cerca a quienes están a la distancia y así transferir emociones. Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica. Hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es miércoles 28 de julio del año 2021. Estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Ticavisión en San José, Costa Rica, para nuestros compatriotas nicaragüenses en Nicaragua, en Costa Rica, y para los costarricenses, las costarricenses de buena voluntad, que siempre están interesadas por llevarle el pulso a los acontecimientos políticos de nuestra Nicaragua. Gracias a los amigos que estuvieron hasta bastante noche pendientes de nuestras informaciones sobre esa información que nosotros dimos a conocer, la posible candidatura de Valesca Valle como vicepresidente, ¿verdad?, de la agrupación política Ciudadanos por la Libertad. De eso voy a referirme enseguida. Ahora venimos cargados de información y queremos ir desmenuzando poco a poco estos acontecimientos. Bueno, hace pocos minutos la Asamblea Orteguista, la Asamblea Nacional, decidió cancelar las personerías jurídicas a 24 organizaciones no gubernamentales, siendo la mayoría de ellas de organizaciones médicas. 72 votos a favor, 16 abstenciones. Imagínense ustedes que si esos partidos realmente fuesen partidos de oposición al orteguismo, se habrían plantado en decir no a esa decisión arbitraria de quitarle la personería jurídica. No, ellos se abstienen, ellos están, pero no quieren involucrarse, ¿verdad?, según ellos. Pero esa actitud los condena, definitivamente los condena. Eso ha venido convirtiendo a la Asamblea Nacional en una maquinaria de producción de leyes a favor del orteguismo y en contra de todo aquel que piense diferente al orteguismo o que sencillamente lo objete. Esa maquinaria aprobó, como ya les decía, el despojo de la personería jurídica a 24 organizaciones, siendo la mayoría médicas, en medio de un contexto de la pandemia del COVID-19, cuando en otros países más bien fortalecen a las organizaciones gremiales de médicos, el gobierno de Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y su mujer sencillamente se van en contra de las organizaciones médicas.
El Ministerio de Gobernación, el régimen orteguista, a través del Ministerio de Gobernación, solicitó la cancelación de las personerías jurídicas a través de una iniciativa de decreto que establece que los bienes y activos que pertenezcan a esas entidades tendrán previa liquidación el destino previsto en el acto constitutivo o en su estatuto. Si nada se hubiese dispuesto sobre ello, estos pasarían a ser propiedad del Estado. Aquí yo me quiero detener porque se está dando, en efecto, la confiscación sin llamarle confiscación, se está dando la expropiación sin llamarle expropiación, porque esos conceptos están prohibidos en la Constitución política, precisamente porque recuerda todas las tropelías que el gobierno de Daniel Ortega realizó durante los años 80, unos años de funesta actuación del gobierno de Daniel Ortega, porque él presidió desde 1984 los sucesivos gobiernos hasta 1990, cuando fue derrotado por la señora Violeta Barrios de Chamorro. Esa expropiación ahora se está dando por la vía de hecho. ¿Cómo le podemos llamar, por ejemplo, a que una turba, una fuerza de choque enmascarada entre a la casa del doctor Humberto Belli y sencillamente desaparezcan todas las cosas que estaban ahí? Todo el manaje de casa fue desaparecido. ¿Cómo se llama que la residencia de la doctora María Asunción Moreno, donde había un carro, sencillamente desaparecieron el carro porque no le encontraron a ella? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Y el gobierno se enoja cuando hay prensa que señala que ahí se está violando precisamente todo lo estipulado por la ley, porque no existe ley. Ahí el orteguismo, al igual que el somocismo, ¿verdad?, en aquella famosa frase de un guardia nacional que conminó a alguien y le dijo: mira, estás leyendo al revés el papel. No importa, la guardia lee como quiere. Así está haciendo exactamente el orteguismo, está interpretando las leyes, el marco jurídico, que lo ha pisoteado, ¿verdad?, y se lo ha pasado, ya ustedes se imaginan por dónde. Lo grave de esta situación es que aquí ya el marco jurídico que protege a las organizaciones no gubernamentales, a las empresas y a las y los nicaragüenses está totalmente cuestionado. No han presentado los documentos, fíjense bien lo que dicen. Esto sobre el Ministerio de Gobernación. Presuntamente, dice, tampoco han presentado los convenios sobre sus proyectos y actividades que definan claramente su fuente de financiamiento, su cartera de proyectos, el impacto social de los mismos y si están acorde a los fines y objetivos de su fundación. Eso es totalmente mentira. Eso es una falsedad. Conozco organizaciones que han sido afectadas mediante esta. Ahorita mismo se corre el rumor de que estaban entrando frente a las instalaciones del CEP, donde esa organización la preside el doctor Leonel Argüello. Yo no estoy confirmando que en este momento estén entrando, pero circula en redes sociales que en efecto en este momento están entrando. No lo hemos confirmado. Esas instalaciones están precisamente ahí, en el mismo cerco o lugar de habitación de la pareja presidencial, propiamente en el edificio El Carmen, en el complejo El Carmen, que es donde vive la pareja, propiamente enfrente del Canal 13 y del Canal 4. No sabemos si es cierto, pero me voy a referir a esa organización médica. Esa organización médica ha venido operando durante muchísimos años y le ha otorgado ayuda, inclusive por medio de los parámetros que este gobierno ha venido planteando. Todas las donaciones prácticamente han sido recibidas con el visto bueno del gobierno y canalizadas con el visto bueno del gobierno. Entonces, que vengan a decir a estas alturas que no han presentado los documentos de identidad de sus proveedores de fondos y soportes de ingresos es una falacia. Es una soberana mentira. Pero aquí, ¿frente a qué tribunal? ¿Frente a qué instancia del gobierno? Si todo el gobierno fue tomado por la organización terrorista del sandinismo. No existe ninguna organización a la cual un ciudadano común y corriente pueda acudir
a defenderse de todas las cosas que le puedan hacer. Según el Ministerio de Gobernación, esas 24 organizaciones violentaron la Ley General de Personas Jurídicas, la Ley contra el Lavado de Activos y su reglamento, y la normativa del Departamento de Asociaciones. A ver, este es el mismo cuento de que hubo golpe de Estado y la famosa Dirección de Inteligencia para la Defensa no vio venir un golpe de Estado. O los órganos de seguridad de los cubanos que operan en Nicaragua y de los rusos que operan en Nicaragua son tan torpes y tan estúpidos que no vieron que venía un golpe de Estado. Y entonces es la misma situación ahorita, que te puedan argumentar como esto que yo les acabo de leer, que el Ministerio de Gobernación dice que no sabían el informe, que no sabían cuál era la procedencia de los fondos. Si ahí los tienen, ¿por qué se hacen los tontos? ¿Por qué se hacen los imbéciles? ¿Y por qué nos quieren ver la cara de tontos? Si nosotros sabemos perfectamente que los informes ahí van a salir. Fíjense que no ha habido un solo citado en el Ministerio Público que no lleve su legajo de documentos. Y a la hora de la hora, cuando el Ministerio Público indaga a la persona que ha citado, lo menos que hace es preguntar por esos documentos o por las transacciones, sino que buscan inculpar a otros, a terceras personas, con las declaraciones maliciosas que le hacen a las personas que comparecen. De tal manera que, fíjense que dentro de estas 24 organizaciones están 15 asociaciones médicas, entre ellas la Asociación Médica Nicaragüense, que además está integrada por 30 organizaciones gremiales y han expresado sus críticas, y ese es el pecado, al régimen de Daniel Ortega, por el manejo inadecuado de la pandemia en Nicaragua. Es que son tan torpes estos gobernantes que quieren ocultar las cosas. ¿Cuántos médicos han sido afectados por esta pandemia? ¿Se acuerdan ustedes que hubo inclusive una circular del Ministerio de Salud diciendo que todos aquellos médicos que se atrevieran a ponerse la boquilla y a promover en sus consultorios el lavado de manos, el uso del barbijo, podía ser despedido? ¿Se acuerdan ustedes de esa normativa? Esa normativa ahí está en los archivos del Ministerio de Salud y ahí está en el registro de los medios de comunicación. Ellos prohibieron que el gremio médico, que el personal de salud se protegiera frente a la pandemia, porque para ellos la pandemia era una invención. ¿Cuántos muertos médicos hay? Ahí también se ha hecho el recuento de esa situación. Lo que queremos dejar establecido es que aquí cada acto pseudojurídico de la dictadura tiene como propósito acallar las voces de los que han enfrentado con profesionalismo, con dignidad, todas las estupideces que ha venido haciendo el orteguismo, como esta que estoy citando de los médicos. ¿Cuántos muertos se pudieron haber evitado en el gremio del sector salud si ellos hubiesen tempranamente asumido las normativas de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud? ¿Se acuerdan aquella caravana de médicos sandinistas que dijeron que no pasaba nada, llamando a la aglomeración, violentando una de las normativas de la OPS y de la OMS de guardar la distancia personal? Hasta que los golpeó. ¿Recuerdan ustedes que en la Corte Suprema de Justicia quiso implementar, y en efecto lo hizo un par de horas, el lavado de manos y el saneamiento de la gente mediante los zapatos, ¿verdad? No sé qué líquido habían puesto ahí en la entrada, y todo eso los mandaron a desmantelar? Eso hicieron. Y ahora vienen a decir, ¿verdad?, en un argumento que no es para nada, ningún argumento, no se sostiene por sí solo, que todas estas asociaciones médicas, ¿verdad?, han faltado a la verdad, cuando es por estas asociaciones médicas que la pandemia en Nicaragua no ha sido más catastrófica de lo que ha sido.
porque hay médicos que se las jugaron creando este observatorio multidisciplinario para precisamente darle la cara al pueblo de Nicaragua, educándolo en materia de prevención de este terrible mal que ha resultado ser el COVID-19. Y ahora que vengan con esto, sencillamente es una locura. Ortega está deschavetado, definitivamente no hay lógica. Pero mientras eso sucede, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, REDESCA, ha condenado hoy miércoles los actos de hostigamiento e intimidación perpetrados en contra del personal médico y ha urgido al Estado de Nicaragua a cesar inmediatamente estas acciones. ¿Creen ustedes que Ortega le va a hacer caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la REDESCA? No le importa nada. Si una comisión de alto nivel de la OEA no la dejó entrar, si a una congresista de los Estados Unidos le impidió que entrara a Nicaragua, no le importa a Ortega. Lo que le importa es mantenerse en el poder, ¿verdad? Y no le importan las críticas que está recibiendo de parte de organismos que son serios. Y que además ellos, ¿verdad?, para salir de apuros, dicen, esas organizaciones son organizaciones imperialistas. Es decir, el mundo reducido que ellos ven es entre ellos y todo lo demás, el imperialismo. Aquí son imperialistas los curas, son imperialistas los empresarios, son imperialistas los periodistas, ahora son imperialistas las organizaciones médicas, son imperialistas, bendito sea el imperialismo, pues porque ha logrado permear toda la sociedad nicaragüense. ¿Y dónde estaban estos idiotas del gobierno que no se dieron cuenta? ¿Saben por qué? Porque sencillamente no son argumentos estos los que están presentando estos señores. Bueno, llevamos dos. Por esas cosas de la vida, mientras el orteguismo arremete contra, fíjense bien, contra Francisco Aguirre Sacasa, un señor de casi 80 años, un señor que, tengo entendido, es ciudadano norteamericano. Lo jaló de Peñas Blancas en la frontera con Costa Rica y se lo llevó a Managua. Al inicio nadie sabe dónde estaba, si estaba en el Chipote, si estaba en su casa, esos son misterios. Ahí está la carta, la nota de prensa que mandan ahí está el señor Aguirre Sacasa y lo acusan, pues, ¿verdad? Es lo que digo, todo aquel que emita un juicio, un comentario alrededor de la política interna de Nicaragua, es acusado mediante estas leyes espurias que generaron en la aplanadora orteguista el trimestre pasado y la están aplicando a un hombre de 80 años, la están aplicando a una personalidad, porque fue ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Nicaragua de Relaciones Exteriores, y además un hombre que comparecía constantemente en los medios de comunicación diciendo cuáles eran los alcances de determinada ley o determinada acción política que los actores políticos desarrollaban dentro o fuera de Nicaragua. Entonces Ortega está proscribiendo la libertad de expresión. Eso no es un secreto, pero es que ha pasado de una forma grotesca a hacer en este escalamiento, a hacer este tipo de actos. Un hombre de casi 80 años. Imagínense ustedes cuántos son los presos políticos. Ahora bien, hoy, la ley Renacer fue aprobada en el Comité de Asuntos Exteriores, el 28. Vamos a leer esta nota. Dice: el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el proyecto de ley que se denomina Reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral conocida como Ley Renacer,
que busca promover elecciones democráticas en Nicaragua y amplía sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y sus colaboradores. La discusión de la aprobación fue el punto número 5 de la agenda del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y es que esta ley Renacer se basa en un texto de 1918, la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua del 2018, al exigir sanciones específicas para lograr avances en las elecciones previstas para noviembre. Aquí me voy a detener sobre un comentario. El Concierto de Naciones ha venido ejecutando una serie de medidas que han llamado sanciones principalmente a aquellas personas que son los propios nicaragüenses los que pasan las listas de aquellas personas que están involucradas en actos de corrupción, de maltrato y de violación a las leyes nicaragüenses en contra de los propios ciudadanos nicaragüenses. Entonces, en el Concierto de Naciones, eso se ha venido descubriendo específicamente desde el año 2018, cuando el movimiento de autoconvocados paraliza Managua, paraliza Nicaragua con los tranques, porque era el mecanismo para que Daniel Ortega se sentara no solamente a negociar en un diálogo, lo que inicialmente se le pidió después de 300 muertos, después de 300 asesinatos, era que renunciara y que adelantara las elecciones. Esas dos cosas se le pidieron. Bueno, ni una cosa ni otra. Se fue a ese diálogo, sirvió para oxigenar a Ortega, para que se acomodara y para que revisara cuál era el estado de situación, y empezó su ofensiva política y militar. Mandó al carajo los tranques, no importa a quién mataba, produjo hasta la fecha pues 100,000 exiliados y una situación económica que en este momento le está padeciendo todo el pueblo de Nicaragua. Pues bien, pero como el Concierto de Naciones dice que es mediante elecciones libres, justas, transparentes y vigiladas, es decir, observadas, es que se puede resolver este entuerto. No hay otro mecanismo, dice la comunidad internacional. Entonces son elecciones. Ortega, en estos 3 años, ¿verdad?, ha venido generando una estrategia que le permita acudir a las elecciones donde él no arriesga absolutamente nada. Y ha dividido al movimiento opositor, ha halagado a otras personalidades que se manejan en grupos opositores y tiene diseñado, ¿verdad?, un Consejo Supremo Electoral que va a contar los votos desde la Junta Receptora hasta arriba, con su padrón electoral manejado a discreción para que los números finales le cuadren, y una maquinaria en la Asamblea Nacional que le permitiría pues hacer lo que le dé la regalada gana. Ya del partido FCLN a lo interno yo no hablo, sencillamente ahí no existen. Son marionetas, son peor que zombies, no razonan, sencillamente obedecen las órdenes de una pareja dictatorial y de su cuadro familiar, que son los que realmente gobiernan. Bajo un aparatito ahí cercano, ¿verdad?, que se ha beneficiado en gigantescos proyectos que le ha producido mucho dinero. Pues bien, así las cosas, la comunidad internacional ha puesto ojos sobre Nicaragua y ha dicho: no es posible que Ortega esté encarcelando no le vamos a permitir que haya asesinado a más de 300 jóvenes estudiantes y ciudadanos nicaragüenses, no le vamos a permitir eso. Y entonces diseñaron un marco que les permitiera una salida democrática. Y dijeron, bueno, las elecciones. Y movieron el mecanismo de la OEA. Y hay un acuerdo generalizado, un consenso generalizado de que hay que pedirle a Ortega elecciones, ¿verdad?, para que sean justas, libres, democráticas y observadas.
Los europeos han hecho lo suyo, los Estados Unidos ha hecho lo suyo, Canadá ha hecho lo suyo y otras regiones o subregiones también han hecho lo suyo. La OEA ha emplazado al gobierno de Daniel Ortega, pero no hay coerción. Esa es la verdad, no hay coerción. Entonces aquí, esta ley, que digamos que es la sumatoria, ¿verdad?, de la Nica Act, que fue promovida por muchos nicaragüenses para que precisamente no llegáramos a los niveles del 2018, pero que se opusieron muchos empresarios en que hubieran sanciones de esa naturaleza, porque Ortega nos había descarrilado el proceso democrático, nos había demolido la república. Entonces, llegamos hasta donde llegamos. Esta ley en los Estados Unidos va a ampliar la supervisión de los préstamos que las instituciones financieras internacionales le otorgan a Nicaragua para reafirmar la exención legal existente para proyectos humanitarios. Eso no se toca. Pero sí los otros, donde hay formas de agenciárselos, porque eso es lo que han venido haciendo. Alinea la diplomacia estadounidense y las sanciones específicas para promover elecciones democráticas, incluida una revisión de los nicaragüenses clave que han desmantelado las perspectivas de elecciones libres, justas y transparentes. Eso es lo que persigue. Pide al Poder Ejecutivo que revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio, una especie de waiver. No sé, aquí tendríamos que revisar la letra menuda del proyecto de ley. Si le va a decir a Nicaragua, bueno, este año, ¿cómo estás con relación a la vida democrática? En esa medida vas a tener pues exenciones de impuestos para poder exportar al mercado más grande que tiene Nicaragua, que son los Estados Unidos. Representa un poquito más casi el 55% de todo el mercado, ¿verdad?, que los productos nicaragüenses envían a los Estados Unidos, comercian con los Estados Unidos. Los otros porcentajes, pues, un 22% para la región centroamericana, otro tanto porcentaje menor para Europa y el resto pues para otras latitudes. Pero esto del CAFTA es terrible, pues, porque esto inmediatamente uno piensa en las zonas francas. Al revisarse eso y no tener las condiciones para que empresarios asentados en zonas francas puedan producir en Nicaragua a muy bajísimo costo y exportar al mercado de los Estados Unidos, eso va a significar la pérdida de empleo definitivamente. Y esa pérdida de empleo cae sobre la responsabilidad de Daniel Ortega. Aunque él quiera responsabilizar a otros, él es el único responsable de todo lo que pueda pasar en términos económicos. Después habla la ley de el requerimiento para una coordinación de sanciones con Canadá y con la Unión Europea, es decir, no hacerla, coordinarse las acciones pues para que haya un resultado deseado. Agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visas relacionadas con la corrupción, eso ya se ha venido haciendo, el desvisado se ha venido dando, ahí están pegando el alarido el grito al cielo a las personas, ¿verdad?, que siendo sandinistas, rojinegros de corazón, se van al imperio a gastar la plata, pues. Entiendo. Y después tiene requerir informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la ley de contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones. Esto es lo que se denomina el CAATSA, C-A-A-T-S-A. Supervisión de esas operaciones de los rusos en Nicaragua. Y también se requiere reportar sobre los abusos de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad nicaragüense en comunidades rurales e indígenas. Aquí yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué haríamos los nicaragüenses si no tuviéramos una ley Renacer como esa? Que concita la voluntad de países
de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos para que termine la barbarie. Ahí están con su alaraca los orteguistas, los orteganos, diciendo que esto es injerencia. ¿Y cómo reaccionaron ustedes cuando Mel Zelaya, se acuerdan de Mel Zelaya? Que es discutible totalmente, pues, porque hay a favor y en contra de que si hubo un golpe de Estado o no hubo un golpe de Estado en contra de la presidencia de Mel Zelaya, que fue sacado en paños menores y fue recibido aquí en Costa Rica. ¿Se acuerdan de la reacción de Daniel Ortega convocando a la OEA? Sesionaron ahí el grupo del ALBA, sesionó la OEA en Nicaragua, movieron cielo y tierra, ¿verdad? Porque les estaban tocando a uno de los suyos. Ahí sí había comunidad internacional, ahí sí la OEA no era un ministerio de colonias, y hubo una condena de la OEA sobre ese atropello a la investidura de la presidencia de Honduras en ese momento. ¿Qué hubiese pasado si no hay estados que frente a la barbarie que comete otro estado sencillamente levanta su voz y protesta y condena y hace un llamado a otros vecinos de esta comunidad global y le dicen: aquí está pasando una salvajada? Pero es que además yo debo decir esto lo están haciendo los norteamericanos, pero antes de decirlo los norteamericanos y pasar a la práctica en esa ley, lo hemos dicho los nicaragüenses. Pero es que a los nicaragüenses no nos ha hecho caso Daniel Ortega. No lo dijo la conferencia episcopal el 21 de mayo del año 2014, antes de las elecciones del 2016 y del 2017, elecciones totalmente cuestionadas, totalmente fraudulentas. ¿Por qué no le hizo caso a la conferencia episcopal? Más bien empezó a atacarlo y a decir que ellos eran los grandes patrocinadores del golpe. Y después cuestiona a los periodistas y nos tiene exiliados a unos y acallados a otros y encarcelados a otros. Porque tiene una línea dictatorial, totalitaria, extremista, y no escucha a nadie. Entonces se necesita de la coerción y de la coacción, porque eso es lo que él está haciendo, Ortega, con esta ley, y por eso me detuve en analizar ese aspecto legal que ellos están argumentando en contra de estas organizaciones médicas que se le ha despojado la personería jurídica. Entonces la ley Renacer no aclara, definitivamente que no se aclara cuándo la va a asumir, ¿verdad?, en el Pleno el Congreso. Esa es una primera pregunta que tenemos. Y dos, ¿cómo la va a asumir el despacho oval del presidente Biden? Son preguntas, pero a juzgar por la celeridad con que han sido puestas tanto en la Cámara de Representantes como en el Congreso, yo creo que va rápido. Y los norteamericanos saben los tiempos de Nicaragua, y por muchísimo que Ortega haya corrido para encarcelar a los candidatos, a los precandidatos, a todos los precandidatos, a las personalidades, y para pasarle la cuenta a Chanito, a los que tienen el banquillo de los acusados ahí, que son los empresarios, los que se denominan una mano, pues, ¿verdad? El grupo el grupo bancario, pues la burguesía financiera del país. Los tiene encarrilados, los tiene sofocados, los tiene con retención migratoria uno, les ha abierto procesos y les están construyendo expedientes, porque el Ministerio Público no descansa día y noche construyendo acusaciones falsas, como ha hecho con los primeros presos políticos que ahora han recibido condenas por otros delitos, mientras a verdaderos sicarios han sido excarcelados con las leyes que él ha promovido. Entonces la ley Renacer va a ser una realidad.
Y yo me pregunto, ¿y qué haríamos los nicaragüenses sin una iniciativa de ley de la Unión Europea, de Canadá y de los Estados Unidos? Tendríamos un Estado africano, pues, donde Ortega, a su gusto y antojo, mataría, eliminaría a todos los mísquitos, eliminaría a todos los periodistas que no le son afines, eliminaría a los partidos políticos, como lo ha venido haciendo, y a todos los sacerdotes. Peor que el enfrentamiento tribal en cualquier país africano, no quiero mencionar nombre específico de ese país africano. Pero ya ustedes pueden ir a consultar a la Biblioteca Universal, que es Google ahora, pues pregunten, guerras tribales, ¿verdad? ¿Cómo fueron esas matanzas? Eso haría Ortega, si fue capaz de matar a una familia en el barrio Carlos Marx. De tal manera que estos son los argumentos que hay que debatir en Nicaragua, y que él le llama injerencismo de los Estados Unidos. No hay injerencismo de los Estados Unidos. Hay nicaragüenses que han promovido esas sanciones, precisamente porque Daniel Ortega no le ha dejado al pueblo de Nicaragua ninguna otra salida. ¿Cuántas veces dijimos desde mi programa de radio que Daniel Ortega reflexionara y que hablara con los nicaragüenses y que escuchara a los nicaragüenses? Él se cerró. Él dijo, aquí ya la tenemos todas. Hemos elevado a rango de ley constitucional inclusive el modelo público-privado, que fue bendecido por la empresa privada, y que inclusive hay declaraciones de personajes de esa empresa privada diciendo que era lo mejor, que era una acción revolucionaria en el mundo y que todo el mundo debía subirla. Bueno, ahí están los resultados. Porque no escucharon al pueblo y porque siguen sin escuchar al pueblo. No escuchan a sus propias bases. Entonces yo digo, ni modo, que vengan las sanciones, que se las apliquen. Y ojalá países que tienen tribunales con derecho universal acojan las causas de los nicaragüenses y de los familiares de nicaragüenses que fueron asesinados y que están documentados. Y me estoy refiriendo específicamente a dos países, España y Argentina, donde los crímenes de lesa humanidad van a ser acogidos ahí y hay que abrirle proceso. No al nicaragüense, al asesino. Porque no estamos hablando de nacionalidades. El que mata, paga. Aquí la impunidad se terminó. Esa es la aspiración más honda del pueblo de Nicaragua. Ahora quiero referirme, ya para dejar este comentario, quiero presentarle parte del discurso de la señora Kitty Monterrey, porque me voy a referir a eso en los últimos minutos que quedan de este programa de hoy. Vamos a poner imágenes de la convención que se llevó a cabo hace una hora y media en Managua, en un hotel capitalino. Vamos a ponerle una parte introductoria de las palabras que hizo la señora Kitty Monterrey, y después vamos a poner la gran sorpresa que ha dado esa convención en la persona de la señorita Berenice Quesada, Miss Nicaragua 2017, que ha sido denominada por esta convención de Ciudadanos por la Libertad como su precandidata a la vicepresidencia de la República. Escuchemos lo que dijo la señora Kitty Monterrey. Nuestro voto. No soy ingenua, entiendo las dificultades por las que estamos pasando el conjunto de la oposición democrática en nuestro país, pero si nosotros no somos valientes, fuertes y decididos, estaremos allanando el camino a los que practican en Nicaragua la represión, la vulneración de derechos y sé que algunas personas en Nicaragua y algunas en el exilio
defienden que no deberíamos presentarnos a estas elecciones por la situación en la que nos encontramos. Pero la experiencia internacional nos demuestra que solamente los nicaragüenses podemos evitar que Ortega se perpetúe en el poder. Por eso, por muchos obstáculos que nos pongan, no vamos a despejarle el camino, cometiendo la equivocación de no participar, sino veámonos en el espejo del pueblo venezolano. Hace un año anuncié como presidenta de Ciudadanos por la Libertad que nuestro partido no presentaría candidatura a la presidencia de la República, que queríamos abrir un proceso de diálogos y acuerdos con todas las organizaciones y partidos políticos de la oposición que compartieran con nosotros principios y valores. Queríamos buscar la máxima unidad posible de la oposición democrática para el gran reto histórico que tenemos como sociedad y país. Siempre nos ha guiado la voluntad de enfrentarnos al régimen con los mejores candidatos. Y por eso abrimos un proceso democrático, participativo, abierto, competitivo. Que todas aquellas personas que quisieran pudieran inscribirse para competir como precandidatos a la presidencia de la nación y que ese proceso se haría a través de encuestas, debates, valoración de su experiencia política y profesional. Un proceso democrático, participativo y abierto que cuando se puso en marcha tenía una fecha de cierre, que después con responsabilidad y sentido de inclusión volvimos a abrir para que se pudieran inscribir candidatos que no lo hicieron al inicio. Condiciones para retomarlo o no, aunque fuera de forma urgente. Lamentablemente la situación fue empeorando y todo el mundo puede comprender que no era posible seguir adelante con este método. Bueno, por razones de tiempo hemos acortado esa intervención de la señora Kitty Monterrey, pero ustedes pueden volver por las redes sociales y verla. Quiero ponerles la parte del video donde se da a conocer y sale franqueada por el señor Oscar Sobalbarro, la señorita Berenice Quesada. Aquí es el momento donde ellos se presentan a la prensa nacional. Ese era el momento de la entrada, pues, al presidium de la señorita Berenice Quesada, que fue la sorpresa. Aquí voy a hacer un paréntesis porque ayer la mesa redonda publicó la información de que la señorita Valesca Valle, estudiante integrante del movimiento estudiantil 19 de abril, estaba siendo presionada por la señora Kitty Monterrey para que aceptara ser ella la candidata a vicepresidente. Lo publicamos, nosotros somos sumamente responsables de las cosas que publicamos. Hicimos las consultas, no nos fuimos con una sola fuente, la fuente que nos pasó esa información es de todo crédito, siempre nos ha informado con verdad. Sin embargo, consultamos otra fuente y otra, y con 3 fuentes publicamos. ¿Qué decíamos ahí? Nosotros no afirmamos si se van a esa nota periodística publicada por nuestro medio. Decimos, Valesca Valle, candidata por C por L a la presidencia, signo de interrogación. Lo que sí afirmamos es lo que nuestra fuente nos dijo, y es que Valesca Valle estaba recibiendo fuerte presión por parte de doña Kitty Monterrey para que asumiera esa posición. Después salió el novio de Valesca, que es el joven Jason Salazar, integrante también del movimiento estudiantil 19 de abril,
y mediante una nota dijo que Valesca no era la candidata. No se refirió al espíritu de la nota que nosotros publicamos, que era la presión, porque nosotros no afirmamos que ella iba a ser la candidata, eso lo pusimos en duda desde el titular. Pero bueno, él sacó la nota aclaratoria y nosotros después, inmediatamente después, hicimos una nota donde recogíamos esta nota aclaratoria, pero manteníamos el hecho de que la señora Kitty Monterrey había ejercido presión sobre la joven estudiante Valesca Valle. Pero es que además eso me va a dar pie para decirles a ustedes que nosotros tenemos información del procedimiento que doña Kitty Monterrey ha venido utilizando, porque ya ha ninguneado a todas las organizaciones que integraban la Alianza Cívica y que después en su conjunto todos ellos se denominaron Alianza Ciudadana. Ahí están los médicos, ahí está el grupo de empresarios, ahí está el grupo de estudiantes. Yubran Suazo, hoy, por ejemplo, en un Twitter que voy a pedir a Controles que lo ponga, el Twitter de Yubran, se refiere como reacción a esta nominación de la señorita Berenice Quesada con Oscar Sobalbarro, diciendo que ahí no hay ninguna representación de las aspiraciones de Abril. Ahí está el Twitter de Yubran Suazo. Y el problema no son los nombres, es la forma. Eso contradice el espíritu de Abril, que surge como esperanza de cambio a una sociedad cansada de tanto manoseo a su voluntad. El cambio es posible. Eso lo está diciendo Yubran Suazo hoy. Y sabemos perfectamente que en las reuniones que han venido sosteniendo estos representantes, le golpearon la mesa a doña Kitty y le dijeron que no siguiera negociando directamente con organizaciones por separado. Le dijeron que ha venido violentando los propios acuerdos que se han tomado ahí a lo interno. Y ayer, obviamente, por eso que reclama Yubran, es que ella estaba ejerciendo presión sobre Valesca Valle, porque Valesca Valle en gran medida sí representa eso que Yubran está reclamando. Y entonces, por términos de popularidad, y aquí quiero decirles que el argumento también tonto y sonso que dio C por él en la voz de su presidenta, refiriéndose a Américo Treminio, de que no tenía ni tantos seguidores, lo trata de llenar, ¿verdad? Como si de un circo se tratara, con los Twitter y los seguidores de la señorita Berenice Quesada. Entonces, sí sabemos que han habido enfrentamientos con doña Kitty a lo interno. Sí sabemos que estas organizaciones juveniles han actuado en esta última etapa con mucha dignidad. Tan es así que el pronunciamiento de AUN dice claramente que ellos no van a postular a ningún miembro de su organización como candidatos a diputados. Que se manche ese por él y que se quede ese por él con su candidato dueño de Espica, empresario, sin ninguna trayectoria, digamos, en los acontecimientos de abril para acá, y con una muchacha que a propósito ha sido sumamente cuestionada por las redes sociales debido a una serie de publicaciones que ella ha hecho. Ahí está la señorita Berenice Quesada. Y ahí están los Twitter que ella publicó en su momento a favor de algunos integrantes, miembros de la familia de la pareja presidencial. Y entonces, ¿qué dicen esos Twitter? Les voy a poner uno a ver si Controles me deja y me pone ahí donde aparece, no, la otra. Donde se expresa, ¿verdad?, que ella pues le daba seguimiento a la página de la señora, de una de las hijas de la vicedictadora. Y entonces le daba like
En ese sentido, nosotros, para que vean la responsabilidad que tenemos, hemos recogido en una nota de prensa las declaraciones últimas de la ex reina de belleza. Nosotros ya hemos publicado la nota donde decimos que la candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por el C por L, hizo la siguiente aclaración. Dice que ella no tiene relación de amistad o comerciales con Camila Ortega Murillo, hija de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Quesada, de 28 años y originaria del Rama, fue presentada esta mañana como la fórmula presidencial de Óscar Sobal Barro por el C por L, lo cual generó una lluvia de críticas en las redes sociales, pues la señalan de ser, entre comillas, amiga de la hija de los dictadores y de participar en sus actividades anuales en Nicaragua Diseña. Voy a citar lo que expresó la joven Berenice Quesada. En el año, abro comillas, en el año 2017, cuando yo fui Miss Nicaragua, participé en Nicaragua Diseño y por obvias razones conozco a la familia Ortega. Nos relacionamos con la familia Ortega en el año Miss Nicaragua y esas son las relaciones que tenemos con ellos hasta el momento. De ahí no hay nada, ni siquiera amistad con ella. Me vieran en sus fiestas, en sus cumpleaños, modelar en Nicaragua Diseña y hasta la fecha, después de lo que pasó en 2018, que no participo en ninguna actividad del gobierno, en ninguna, y no lo voy a seguir haciendo, respondió Quesada al ser preguntada sobre su supuesta cercanía con Camila Ortega. Para los que no saben, Nicaragua Diseña es un evento dirigido por la sancionada Camila Ortega, que se celebra en el país desde el año 2012 con recursos del Estado. Berenice, pues, aseguró hoy saber a qué se está aventando al incursionar en una vida política nicaragüense. Bueno, hay que decir que ella fue la imagen del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR. Lo otro que hay que señalar, indudablemente, es que ella, actuando ahora como integrante, como fórmula integrante con Óscar Sobal Barro, sencillamente pues desluce que ella haya venido participando en esas actividades porque a juicio de muchos nicaragüenses, a juzgar por la reacción que están teniendo en las redes sociales, no representa pues el espíritu de Abril. En otras oportunidades me he referido personalmente a lo que pienso sobre la actuación política de C por L, y yo creo que hoy particularmente, a este gran recorrido de subidas y bajadas de la política nacional, C por L ha dejado un sabor amargo en el paladar de muchos nicaragüenses y un descontento porque se avisora en efecto un circo electoral, un colaboracionismo de primera, es decir, es que no pudieron escoger a una persona, ¿verdad?, que tuvieran, porque no quisieron prestarse a ese juego. Estoy esperando por escuchar las declaraciones de los jóvenes estudiantes, estoy esperando por escuchar las declaraciones de los integrantes de la Unidad Médica Nicaragüense. Claro que las estoy esperando, para que nos digan a los nicaragüenses si se van a quedar participando en este circo electoral o se van a desmontar de él para construir y esperar que la ley Renacer cumpla su cometido, que la Unión Europea cumpla su cometido, que las sanciones aprieten más a los hijos de los tiranos, a los corruptos y a los criminales en Nicaragua, para que cedan en una petición donde ya el pueblo de Nicaragua se pronunció con aquellas gigantescas manifestaciones. Elecciones libres, justas y transparentes, con un marco jurídico totalmente a favor del pueblo de Nicaragua.
y no de una camarilla de criminales y asesinos que ahora están en el frente sandinista, usurpando la presidencia de la República. Estimados amigos, gracias por sus comentarios. Vamos a continuar informando y les pido que se cuiden. Hay un repunte del COVID. Recuerden que no están solos, han tenido periodistas, han tenido médicos, han tenido abogados, han tenido pastores evangélicos y católicos que están del lado del pueblo de Nicaragua y por lo tanto enfrentados a la dictadura. Esta lucha nadie la detiene y la libertad y la justicia y la democracia se hará en Nicaragua. Pasen ustedes el mejor de los días. Estás viendo Ticavisión, el canal joven de Costa Rica.